unos sistemas que se fueron cambiando en el tiempo, ¿verdad? La idea de hoy es hablar de el primero de esos sistemas en forma específica. Ese primer sistema se llamó el sistema de las legis actionis, ¿verdad? Cuando hablamos de legis actionis o legis acciones, depende de cómo del texto al que se remitan, ¿verdad? Hacemos referencia a dos expresiones latinas cuyo significado entendemos en forma directa, ¿verdad? Ley obviamente se refiere a la ley. En cambio, la palabra acciones o accio proviene un poquitito de la referencia que existe sobre el modo de actuar de las personas en juicio, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver, la acción en ese contexto tiene mucho que ver con la manera en la que una persona formula declaraciones rituales o realiza manifestaciones o gesticulaciones solemnes, ¿verdad? En el ámbito de la dinámica procesal, precisamente para no perder el proceso, ¿verdad? Entonces hay una acción de la persona que demanda que está asociada a la manera en la que actúa en juicio, ¿verdad? Y esa actuación en juicio tiene que estar acomodada, tiene que estar acorde a lo que dice la lex, ¿verdad? De ahí el sentido de la expresión legis actionis, ¿verdad? Los romanos introdujeron inicialmente este sistema, o por lo menos lo desarrollaron al detalle, digamos, en la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Eh, Antes de la ley existía ya este sistema, según lo que se cree, pero recién tuvo desarrollo legislativo acabado en la famosa ley de las 12 tablas, ¿verdad? Las leyes y acciones o las acciones de la ley básicamente presentan tres acciones que son de tenor y contenido declarativo, ¿verdad? ¿Qué significa que sean declarativos? Que básicamente tienden a buscar la resolución de una controversia mediante una declaración judicial, ¿verdad? Y hay otras dos que son de orden ejecutivo, ¿verdad? Es decir, lo que buscan es que se cumpla una sanción derivada de una relación jurídica, evidentemente, que no pueda ser controvertida, ¿verdad? Que al no ser controvertida se tiene que cumplir, pero a pesar de eso no se cumple. Entonces lo único que se busca es ejecutar, ¿verdad? En una comparación moderna, digamos, ¿verdad? Lo que podemos decir es que las acciones de la ley declarativas, por decirlo de alguna manera, a el trámite que nosotros tenemos en el juicio sucesorio, ¿verdad? Donde lo único que queremos es que el juez declare nomás quiénes son los herederos. ¿Se entiende? ¿Verdad? En contrapartida, hablamos de una acción ejecutiva cuando nosotros tenemos un pagaré, por ejemplo, en donde se declara que a mí me deben una plata y no me están pagando. Entonces, lo único que yo quiero es que el juez ejecute lo que está previsto como sanción por el incumplimiento de lo que está ya declarado en el documento, en el pagaré. Entonces, en síntesis, tenemos tres acciones de la ley declarativas y otras dos que son ejecutivas, ¿no? Vamos a ir describiendo ahora cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento de las leyes y acciones en el ámbito jurídico, judicial, digamos, romano, ¿no? Excepcionalmente, en su desarrollo, ¿verdad? Se le permitía eh, eh, se permitía que quien no sea parte pueda estar en un juicio. O sea, en definitiva, lo que es importante destacar aquí es que los que eran titulares de la acción eran los únicos que en principio podían ir a presentarse a juicio. O sea, no era muy común ver que haya una persona presentándose en representación de otra, ¿no? Entonces, una persona que buscaba, por ejemplo, la reivindicación de un esclavo, ¿verdad? Porque su esclavo se escapó o porque su esclavo fue robado por otra persona, tenía que él presentarse directamente en juicio, ¿verdad? Eh, y él tenía que hacer valer su derecho, ¿verdad?
Las excepciones que en esta época se permitían era que el supuesto de que hablemos de un pupilo infante, ¿verdad? O de un furiosi que no podía, que tenía estas limitaciones a su capacidad, y en esos casos sí se permitía que el tutor sea el que se presente ante el juez o ante el magistrado, mejor dicho, en principio, para hacer valer el derecho, el tutor o el curador, según el caso, ¿verdad? Entonces, las partes constituían un elemento fundante del proceso, ¿verdad? Eh, Cuando la parte se presentaba, se pasaba a la siguiente instancia, que es conocida como la injus vocatio. La injus vocatio básicamente constituye una suerte de intimación verbal que el actor le hace a su contraparte, ¿verdad? ¿Para qué le intima? Para que venga, para que comparezca ante este tribunal y se responda ante este reclamo que yo estoy haciendo. Esto se llamaba in jus vocatio, ¿verdad? Es el emplazamiento a la comparecencia en juicio. Si la contraparte, el demandado en este caso, manifestaba una negativa a comparecer ante testigos, ¿verdad? Entonces se podía emplear la fuerza pública para traerlo a la fuerza al demandado, ¿verdad? Y en esas condiciones, ante la certificación testimonial de alguien que efectivamente demuestre o acredite que el demandado no quiso, no quiere venir al juicio, el empleo de la fuerza pública no puede ser rechazada, ¿verdad? No puede ser desestimada, ¿verdad? Eh, la siguiente etapa, después de la injus vocatio, constituye la que se denomina etapa in iure, ¿verdad? Esta es una etapa que se lleva a cabo directamente ante el magistrado, ¿eh? Eh, Según se cree, ¿verdad? En la época monárquica originaria, en la primera etapa de la monarquía, el magistrado era el propio rey en este escenario, ¿verdad? Con el tiempo la sociedad o la comunidad creció y obviamente no todos los procesos se podían sustanciar ante el rey. Ahí los pontífices también pudieron haber tenido una, una, una participación importante, ¿verdad? Entonces ahí, ante el magistrado, lo que el demandante tenía que hacer, el demandante que se presentaba, tenía que agarrar y recitar lo que estaba reclamando, ¿verdad? Pronunciando palabras siempre sacramentales conforme a lo que específicamente indicaba la acción de la ley que él quería hacer valer, ¿verdad? O si no estaba previsto en la acción de la ley, antes de las 12 tablas no había mucha previsión sobre el tema, entonces tenían que recitar lo que los propios pontífices transcribían, ¿verdad? Y con eso el demandado tenía la oportunidad de realizar su respuesta, ¿verdad? También con palabras de orden sacramental, ¿verdad? Cuando el magistrado recogía ambas declaraciones, ¿verdad? Lo que hacía con su presencia era de alguna manera certificar que el proceso se estaba instaurando de manera correcta, ¿verdad? Y que el accionar de las partes estaba ajustado a la ley. O sea, el magistrado en esta circunstancia tenía más bien una función pública de certificar la validez de lo que estaba ocurriendo y nada más. O sea, se perfeccionaba de alguna manera la generación de una instancia judicial con su presencia. Es casi como que tenía un rol de escribano judicial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que hacer, sí, una precisión, ¿verdad? En relación a la manera en la que funcionaban las acciones declarativas, ¿verdad? Las acciones declarativas, que hasta el día de hoy están reguladas en nuestro Código Procesal Civil, eh, lo que buscan es eh, dejar establecida la existencia o inexistencia de un derecho en función a una relación jurídica, ¿verdad? Eh, en la mayoría de los casos, cuando no había cuestionamiento al derecho que el actor quería que se declare, el magistrado lisa y llanamente se limitaba a consagrar el derecho, a reconocer el derecho mediante una declaración, ¿verdad? Pero cuando había una controversia, o sea, cuando el demandado respondía y negaba la existencia del derecho, ¿verdad? Entonces se abría la instancia
de llamado a terceros, para que los terceros validen lo que afirmaban las partes, ¿verdad? Esos terceros son los famosos testigos que hasta el día de hoy existen en todo proceso judicial, ¿verdad? Y los testigos, de alguna manera, lo que hacían era rendir testimonio de una disputa, atestiguar la existencia de una litis, ¿verdad? Cuando eso ocurría, entonces el magistrado procedía también a nombrar a un juez o a un árbitro, ¿verdad? Eh, que en el caso de esta época era normalmente elegido de una lista de ciudadanos, y ese juez o árbitro entraba a participar del juicio y el magistrado concluía su trabajo. O sea, el magistrado terminaba su tarea cuando se producía la litis contestación en esta etapa, ¿verdad? Y el que tenía que juzgar era el juez, entraba acá para empezar a oírle a los testigos, para oír un poquitito el desahogo probatorio y resolver en derecho o en hechos la cuestión de fondo, ¿verdad? El valor de la litis contestatio en el contexto de este proceso de legis actionis fue muy relevante al punto que la expresión sigue siendo válida al día de hoy, ¿verdad? Porque de alguna manera sirve para conceptualizar esta premisa de que cuando se produce la contestación se determinan cuáles son los límites eh, sobre los cuales se asienta la disputa, la controversia. Entonces, eh, las dos expresiones, tanto litis, que nos refiere un poco a la idea de litigio, de conflicto, como contestatio, que es la contestación a la existencia del conflicto, reducen el ámbito de la disputa y sobre todo el ámbito de lo que se va a resolver a esos términos, ¿no? Eh, sobre el litigio contestatario hay muchísima literatura y hoy por hoy sirve incluso como para que los jueces sepan cuál es el límite de las cuestiones sobre las que pueden resolver y cuál es el límite sobre lo que no pueden resolver, ¿verdad? Para trasladar la idea a una situación bien concreta, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, soy actor y demando que me paguen 200 millones, ¿verdad? Eh, y el demandado dice, no, sabes que te vamos a pagar, yo no te debo 200 millones, te debo 100 millones. Entonces, evidentemente, los límites de la controversia, de los términos de la litis contestatio, están dados entre 200 y 100, ni menos ni más. O sea, el actor no puede ser beneficiado con un pago de 300 si él lo que pidió fue 200. Es algo bastante lógico, ¿verdad? Entonces aquí termina la etapa, famosa etapa in iure, que es ante el magistrado. En la etapa siguiente, la etapa apud iudicem, que es la etapa eh, en la que se discute básicamente en la que se produce el desahogo probatorio, las partes elegían un lugar, ¿verdad? Generalmente esto se desarrollaba en los comicios o en un foro, ¿verdad? Y se comenzaba otra vez con una sintética exposición del pleito, de los términos de la litis contestatio, todo ante el juez. Esta especie de presentación tenía que concluir sí o sí antes del mediodía, ¿verdad? Eh, si alguna de las partes, el actor o el demandado, no se presentaba en la etapa apud iudicem antes del mediodía, se tenía como que desistía de su afirmación, ya sea que desistía de la acción o desistía de la defensa y obviamente perdía la causa. Tal era el valor que se le concedía a la presentación directa de los encausados en esta etapa, ¿verdad? Era mucho menos rígida en cuanto a formalidades la etapa apud iudicem, ¿verdad? Acá el juez iba recibiendo la prueba, que en esta época siempre se basaba en testimonio, no había luego mucha documental, ¿verdad? Eh, y después de los testimonios se recibían los alegatos, es decir, las partes explicaban cómo tal prueba sirvió o no sirvió para hacer valer su argumento, ¿verdad?
Y después de los alegatos ya directamente el juez emitía su sentir, ¿verdad? Su sentir sobre el caso, que es en definitiva la sentencia. La sentencia a veces era dictada con apoyo, ¿verdad? De algunos asesores del juez que le aconsejaban la solución jurídica del pleito, ¿verdad? Y, eh, y básicamente con eso terminaba el proceso, ¿verdad? Había casos muy excepcionales en los que el juez, eh, en lugar de dictar la sentencia, en lugar de expresar su sentir, directamente le devolvía el asunto al magistrado que le había designado, ¿verdad? Cuando alegaba que no pudo analizar, no pudo entender bien el caso y no pudo resolver, no se hallaba en condiciones de resolverlo por no poder ver con claridad el problema, digamos. Entonces, en ese caso, se volvía a repetir todo el desarrollo descrito recién de la etapa Put Judicem con otro juez, ¿no? La sentencia que se dictaba en esta clase de leyes y acciones eran siempre era inapelable, ¿verdad? Y no necesitaba motivación, o sea, directamente el juez podía decir, le doy la razón al actor, ¿verdad? Eh, y en este caso no había que dar motivo, o sea, podía no estar motivada, ¿verdad? Lo cual hoy en día es inadmisible, ¿verdad? Esta sentencia, además de no ser apelable, no daba lugar a que se vuelva a replantear el mismo asunto, ¿verdad? O sea que de alguna manera ya establecía el efecto de cosa juzgada sobre los términos de la litis contestación, ¿verdad? La cosa juzgada hoy por hoy determina que nadie puede volver a demandar algo cuando ya se resolvió, ¿verdad? Entonces esta sentencia tenía ya este tipo de valor, ¿verdad? Si la sentencia, a pesar de declarar el derecho de una de las partes, no se cumplía, ¿verdad?, por la parte que perdió, entonces se pasaba a el ejercicio de una de las leyes accionis ejecutivas que recibía el nombre de legis actionis per manus injunction, que era básicamente un procedimiento más sencillo ejecutivo para tratar de hacer valer la sentencia, ¿verdad? Trasladando de nuevo a lo que es nuestra práctica procesal actual, si yo demando por el cumplimiento de un contrato en un juicio ordinario, yo paso también por estas etapas de liticontestacio, injure, digamos, ¿verdad? Luego hacemos la prueba, luego hacemos los alegatos y luego el juez dicta sentencia. Eso pasa por la instancia de revisión, pero una vez que queda firme, la sentencia me da la razón y me dice, páguenle al profesor 10 millones de guaraníes, ¿verdad?, en 3 días. Si transcurridos 3 días no me pagan, ¿qué yo hago con mi sentencia? Directamente agarro mi sentencia y le pido al juez que la ejecute. ¿Qué significa eso? Que ordene una medida de embargo contra el demandado para que se pueda rematar algún bien y yo pueda a partir de eso ver satisfecho mi crédito, ¿verdad? Eso es lo que es, esa era la función de esta siguiente fase, digamos, de la fase ejecutiva como resultado de la sentencia, ¿no? Hay, en definitiva, 5 leyes y acciones que vamos a rápidamente repasar para poder dejarles en libertad después, y que básicamente es lo que son las que tenemos que conocer para poder acabar con esta primera fase de lo que tiene que ver con el procedimiento de las leyes y acciones. La primera ley y acciones se llamó Legis Actio per Sacramento o Legis Actio Sacramento, ¿verdad? Esta es una acción de contenido general, ¿verdad?, que se adaptaba normalmente a cualquier tipo de controversia, ¿verdad?, siempre y cuando no hubiese una controversia específicamente prescripta en función a un modo de actuación particular. Es decir, a ver, de nuevo, para los que a lo mejor tienen alguna idea de cómo funcionan nuestros juicios en el ámbito civil, en el código nuestro nosotros tenemos un proceso ordinario, ¿verdad? Y ese proceso ordinario sirve en general, para todo tipo de procesos, en general, ¿verdad?, salvo que la ley establezca un procedimiento específico para ciertas controversias particulares, ¿verdad? En el caso, si yo tengo
un contrato de alquiler con alguien y le quiero desalojar, ¿verdad? Entonces yo voy a pedirle al juez, voy a articular un trámite para exigir el desalojo, voy a hacer una demanda de desalojo, ¿verdad? Esa demanda de desalojo es especial, tiene reglas especiales y se rige por un método especial. Entonces no aplica ahí el principio general, no aplica el juicio ordinario, el juicio común, ¿verdad? La ley actio sacramento, entonces, es ese juicio ordinario común a a todas las controversias, mientras no haya un juicio específicamente o una controversia específicamente reconocida para actuar de un modo diferente, ¿verdad? Como particularidad, ¿verdad? La ley actio sacramento reconoce que en la etapa in iure, ¿verdad? Eh, podía darse una pequeña discriminación en relación a si, que la actio sacramento era in rem o in personam, ¿verdad? Y ahí cuando era in rem, básicamente lo que ocurría era que había que tocar con una especie de varita cuál era el objeto litigioso, ¿verdad? O por lo menos una parte representativa del objeto litigioso, y eso era lo que configuraba que estemos ante un objeto en donde la acción que se discute era una acción real, por ejemplo, la reivindicación. Es decir, si yo quiero reivindicarle a un esclavo, yo le traigo al esclavo, le pongo ahí en el teatro o en el foro en el que se practica esta etapa in iure y se le toca con una varita, ¿no? En cambio, si era una actio sacramento in personam, donde la acción que se ejercía era una acción personal, el trámite simplemente comenzaba con una afirmación en la que el actor decía: afirmo que corresponde que tú, demandado, me des a mí X hace o lo que fuese que se le debe, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de acción, la actuación del actor era de una forma, si era in rem, o de otra forma, si era in persona, ¿verdad? Como respuesta a la actio in sacramentum venía la provocación, que era una especie de desafío recíproco, ¿verdad? Básicamente en la provocación cada parte podía comprometer eh, inicialmente bestias o animales o bien una cierta cantidad de dinero. De alguna forma esto sería como para garantizar de que lo que afirmábamos, ya sea en la acción o en la defensa, venía con una especie de aval, ¿verdad? Era una forma de avalar lo que nosotros estábamos declarando, ¿verdad? Eh, y entonces en ese contexto el magistrado lo que hacía era asignaba provisionalmente a cada una de las partes la cosa litigiosa, ¿verdad? Decía, o sea, si la disputa se sustentaba en un esclavo, decía, bueno, mientras dure el pleito, el esclavo va a estar con el demandado o el esclavo va a estar con el actor, ¿verdad? Y se pasaba al nombramiento de un ciudadano privado que actuaba como juez, ¿verdad? Eh, en los primeros tiempos también es importante destacar, ¿verdad? No había mucha discriminación ni calificación jurídica, había mucho de legendario en la identificación de los supuestos jurídicos, ¿verdad? Eh, era muy común, ¿verdad?, que haya más ritos, ¿verdad? Incluso se daba mucha más relevancia a los días fastos y nefastos, ¿verdad? De tal suerte que de darle un rol más importante a la divinidad, para que la divinidad se encargue, digamos, de indicar si alguna de las partes que otorgó la garantía estaba no haciendo perjurio, estaba mintiendo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con el tiempo entonces fue dejándose de lado, ¿verdad? De hecho que en la última etapa del derecho romano que estudiamos nosotros, ¿verdad?, el juez ya incluso recurría a medios racionales de prueba para dictar su sentencia, ¿verdad? Eh, eh, y en base a esa racionalidad que empezó a imperar, se crearon los conceptos de sacramentum justum o sacramentum injustum, de acuerdo a cómo se inclinaba el juez a decidir la cuestión. La segunda ley actio, la de sacramentum, es la que acabamos de ver. La segunda ley actio, que estaba regulada en la ley de las 12 tablas, o que fue introducida por lo menos legislativamente en la ley de las 12 tablas, se llamó legis actio per judicis arbitribe postulationem, ¿verdad?
Eh, Esta es una legis actio en donde se presenta el reclamo de un juez o un árbitro, ¿verdad? Se prescindía de toda esa apuesta previa de dar un sacramento, de garantizar con la provocación con una bestia o con plata la afirmación, ¿verdad? Toda esa dinámica medio folclórica que hacía de quién da más o menos para graficar en términos más claros, quién da más para sostener que lo que yo afirmo es cierto, se deja de lado en este nuevo procedimiento, ¿verdad? Y se lleva directamente al nombramiento del juez, ¿verdad? Para que el juez reciba la prueba y se juzgue la cuestión, ¿verdad? Eh, este tipo de procesos al comienzo no era muy común porque se le daba mucha importancia justamente a esta etapa del sacramento, de la provocación, ¿no? Pero con el tiempo, y bueno, y al comienzo solamente servía para, por ejemplo, para división de bienes, para partición de condominio, para ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero con el tiempo, la ley de la dosis tabla dio lugar a que se aplique este trámite, que era un poco más jurídico, ¿verdad? A pleitos sobre créditos originados, por ejemplo, en la Esponcio, ¿verdad? Entonces fue ganando posición, ¿verdad? La tercera ley actio que nos interesa es la ley actio per condicionem, ¿verdad? Esta también fue introducida ya con posterioridad a la ley de las 12 tablas, a mediados del siglo III, por una lex llamada Lex Cilia, ¿verdad? Y servía específicamente para el reclamo de sumas ciertas de dinero, cierta pecunia, ¿verdad? Después fue ampliada por otra ley también para reclamar cosas ciertas que no sean dinero. Y funcionaba más o menos igual que la ley de actio per judice y arbitrio per postulaciones, ¿verdad? O sea, básicamente lo que se procesaba era una afirmación directa, ¿verdad? Sin el trámite de la apuesta o sin el trámite de la garantía, la respuesta, ¿verdad? La denegación del demandado, ¿verdad? Y finalmente el pedido de juicio con la designación del juez o el árbitro, ¿verdad? En esta per condición, la convocatoria que se hacía a juicio tenía un plazo, a diferencia de lo que ocurría con los otros dos procesos. Acá había un plazo cierto, se le daban 30 días al demandado para que comparezca, ¿verdad? En esta etapa in jure inicial no había necesidad de motivar una pretensión. Directamente yo tenía que decir, yo quiero que me entreguen tal cosa, sin explicar por qué todavía, ¿verdad? Después se producía el desahogo en el resumen, y ahí sí había que motivar, ¿verdad? Eh, y esas son las tres leyes actio declarativas. Después vienen las dos leyes actio ejecutivas, ¿verdad? La primera de ellas es la pignoris capio, que nunca se llevó luego a cabo ante el magistrado. Simplemente lo que se buscaba con la pignoris capio era que en ciertos casos que la ley específicamente asignaba, se consideraba totalmente lícito que el acreedor emprenda una cosa del patrimonio del deudor. Es decir, yo tenía la prueba de que a mí me debían una plata, podía ejecutar según la ley la pignoris capio, entonces le planteaba al juez directamente, ¿verdad? Que la posibilidad de tomar algo en prenda, y con eso yo satisfacía el crédito. O sea, yo agarraba algo que le pertenecía al demandado y eso yo lo hacía mío como para poder satisfacer el crédito, ¿no? Un modo muy, muy agresivo, digamos, de ejecutar, ¿no? Y por último, la mano Profe, profe, indirección. ¿Sí? la Pignoris Capio es la misma que la Per Pignoris Capionem. La misma, la misma. Sí, exactamente. Gracias, profe. Además. Por último tenemos la Manus Iniexio, ¿verdad? La ley de acción per Manus Iniexio, que fue la más famosa probablemente, ¿verdad? En donde sí hay un procedimiento desarrollado ante el magistrado, ¿verdad? Manus Iniexio significa echar mano a alguien, ¿verdad? Y básicamente la aspiración ejecutiva de la Manus Iniexio era directamente agarrar al deudor, ¿verdad? Eh,
Entonces lo que ocurría era, ocurría era que cuando salía una sentencia en un juicio declarativo, per sacramentum, por ejemplo, ¿verdad? O cuando estábamos vinculados, deudor, acreedor y deudor, mediante un nexum, como contrato solemne, ¿verdad? Yo tenía un derecho que era indiscutible, ¿verdad? Porque la sentencia lo dijo o porque en el nexum estaba claramente establecido. Entonces, yo le llevo al deudor al tribunal, le cito a que comparezca ante el tribunal, eh, y el magistrado tenía que limitarse a declarar que el deudor básicamente seguía siendo deudor, y eso me permitía a mí, acreedor, apoderarme de la persona del deudor y retenerlo en mi casa encadenado, ¿verdad? Eh, entonces, mientras él no me pague, él iba a estar ahí encadenado en mi casa, ¿no? Tenía 60 días para cumplir, no sé cómo hacía para cumplir, estaba encadenado, ¿verdad? Probablemente pedía que, rogaba que alguien cumpla por él, ¿verdad? Y si no cumplía antes de los 60 días de estar así en cadena, eh, tenía que ser llevado por 3 días consecutivos a un mercado o a la plaza pública, siempre frente al magistrado. Ahí se anunciaba cuánto era su deuda públicamente para ver si alguien quería ayudarle, por ahí algún amigo, qué sé yo, ¿verdad? O bien para que otros acreedores también digan, ah, o sea, a mí también me debe este tipo X, ¿verdad? Y si a pesar de todo, en esos 3 días donde estuvo expuesto públicamente, nadie le pagó al acreedor, ¿verdad? Entonces el deudor podía ser ya directamente vendido como esclavo, pero no en Roma, sino que fuera del territorio de Roma, ¿verdad? No servía para esclavo romano por ser deudor, tal era la gravedad de la sanción, ¿verdad? O directamente se le podía matar, ¿verdad? Y en caso que resultara muerto, ¿verdad? Se podía repartir su cuerpo entre los distintos acreedores, ¿verdad? En la proporción, digamos, a los créditos, ¿verdad? Según lo que dice la ley de la doble tabla. Pero parece que en puridad nunca se llegó a ese tipo de, a esos niveles de salvajismo, ¿verdad? Por más de que estaba regulado específicamente, ¿verdad? Eh, y bueno, entonces básicamente esa era la mecánica de este procedimiento. Distintas leyes fueron ampliando la forma de procesar los reclamos en el sistema de las leyes y acciones. Había una variante específica con respecto a la manus iniexio que recibía el nombre de manus iniexio pro iudicato, que era como que era admisible cuando el deudor hubiese sido declarado deudor, vaya la redundancia, en el propio juicio. La mano de inyección no podía ser discutida ni rechazada por el deudor. El único que podía discutir y rechazar el proceso ejecutivo era un garante, que en ese caso, si rechazaba y discutía y perdía, tenía que pagar el doble del valor de lo que se reclamaba, ¿no? Y bueno, y un poco eso. Hasta ahí podemos llegar hoy, dado que estamos ya sobre la hora del examen, muchachos. En la clase siguiente, la del martes, no, el martes tenemos examen, ¿verdad? Para los que tienen, lo que podemos hacer el martes es, porque tenemos que tratar de meter el martes el procedimiento formulario y el viernes, como último día de clase, de procedimiento extraordinario. Podemos el martes aplicar el examen a los muchachos que no rindieron todavía y, y dar paralelamente nosotros nuestra clase y, y el viernes terminamos, ¿verdad? Así completamos el programa, históricamente. Sin problema, profe. Bueno, está. Quedamos entonces así. Yo te paso ahora enseguida, Bruno, estas cuestiones de las notas y demás, y cualquier cosa hablamos después. Dale, profe. Gracias, profe. Excelente tu clase, como siempre. Gracias a ustedes, muchachos, por la tolerancia. Nos vemos pronto. Suerte. No. Éxito.
Hola, hola. ¿Alguien está por aquí? Chiques.